De este video vamos a ver estos planes de Sony PlayStation que se han filtrado para este año 2023, señores. Existe un post que están dando bastante de qué hablar y es que aparentemente se han filtrado informaciones sobre estos planes y aquí vamos a ver a detalle. Realmente veo que hay algunas cosas que sí tienen bastante sentido y otras no tanto, entonces vamos allá, vamos a explorar, vamos a ver estos detalles sobre estos planes de Sony PlayStation para este 2023. Realmente hay cosas aquí que llaman bastante la atención, señores, y lo que más nos hace sentido es ver la carrera que va a seguir Sony PlayStation en lo que se refiere a sus ports de PC. Supuestamente tienen previsto para los próximos 12 meses incluir lo que sería Last of Us parte 2. Realmente hace bastante sentido porque ustedes saben que próximamente tendremos Last of Us parte 1 ya en PC, Ghost of Tsushima, que ya lo hemos hablado aquí en el canal, y algo que nos sorprende bastante es la inclusión de Demon's Souls, señores. Demon's Souls, no vemos nada sobre Bloodborne aún, pero es algo que ustedes saben que ya se habló como que no era posible, pero con un poquito de disposición puede ser. Ahora tenemos también lo que sería Horizon Forbidden West, algo que no sería nada descabellado sabiendo ya que la parte 1 está en PC y no hay ningún tipo de contratiempos con respecto a llevar este título a PC. Algo bastante interesante y es que Naughty Dog también revelará un port de PlayStation 5 de Last of Us 2, pero también a su vez ustedes saben que hay algo que está ausente y es un nuevo juego de Uncharted que sería básicamente como una secuela de la Uncharted 4, pero con un reinicio como suave de la serie, y supuestamente estarían ofreciendo o estarían recibiendo un apoyo en el desarrollo de este juego, siendo aquí Malashia y Visual Arts Studios, señores. Y ustedes saben que próximamente tendremos lo que sería el multijugador de Last of Us 2 para lo que sería verano, otoño 2023. También una nueva IP, señores, un juego nuevo de fantasía en mundo abierto que también llegaría de esta mano. Y cabe destacar, señores, que muchos usuarios, y lo hemos discutido aquí en la comunidad, y es que tener este port de Uncharted Collection con Uncharted 4 y el DLC también aquí en Legacy of Thieves, realmente en PC para la comunidad haría falta también lo que sería esa Last of Us, esa trilogía. Ustedes saben que se estuvo hablando y descartaron esta parte. Realmente tiene un poco de sentido de que se pueda hacer algo y llevar estos títulos a PC de alguna forma, vuelvo y te digo, con un poquito de voluntad puede ser, y esto de verdad traería bastantes utilidades, más dinero a Sony PlayStation. Y algo bastante interesante según esta publicación de estas filtraciones en este post de 4chan, y es que las únicas IPs que se revivirán en PlayStation 5 serían Killzone VR, y esto sería después del lanzamiento de Call of the Mountains. También incluiría lo que sería Motorstorms, Ape Escape, señores, y no se sabe todavía de manos de qué desarrollador, y también PlayStation All Stars Battle Royale. Y sobre sus eventos, supuestamente para el 2023 el PlayStation Showcase se realizará en junio, tiene bastante sentido, y que se realizarán los State of Play para febrero, marzo y mayo 2023. Algo bastante emocionante son las revelaciones de estos proyectos que supuestamente llevan a cabo Ben Studios, señores, uno de mis estudios favoritos. Realmente Days Gone, excelente juego, señores. Pixel Opus y Asobi también estarán trabajando en proyectos, y estas revelaciones supuestamente se realizarán a través del 2023. A su vez, Media Molecule está trabajando en una secuela de Dreams, que es una versión expandida de Dreams en PlayStation 5, señores, y tendrá soporte con el PlayStation VR 2. Ustedes saben que hay que darle soporte al VR 2, señores. Realmente fue una lástima que no incluyeran todos los juegos de VR 1 o VR 2, pero aparentemente sí se le estará dando soporte al PlayStation VR 2, lo que es una buena noticia. Además, estarían revelando algunos títulos tipo servicio, señores, que ustedes saben que este es el futuro realmente del gaming, juegos tipo servicio, y tienen ahí a Bungie, que realmente ha dado cátedra de cómo se hacen los juegos tipo servicio con Destiny, y esto tiene bastante sentido. Ustedes saben que Sony realmente debe entrar ya más de lleno a este tipo de juegos servicio. Algo que no nos suena tan bien es estos nuevos emuladores de PlayStation 2 y PlayStation 3 de manera oficial. Realmente esta información habría que confirmarla, pero vuelvo y te digo, esto simplemente es una filtración que se está dando
bastante calor en estos foros de 4chan, y aquí podemos ver también algunos de los comentarios que realmente me gusta ver los comentarios de la gente, porque la gente real se pone muy creativa y realmente hablan, y esto lo vi bastante lógico, y es que realmente no vimos, supuestamente, bueno, te digo, si es así, nos gustaría, todos están entusiasmados en ver juegos de Twisted Metal otra vez. Warhawk, Socom, realmente este comentario muy atinado. Siphon Filter, señores, uno de mis clásicos realmente favoritos. Estos juegos realmente deberían llegar. También vemos aquí a alguien que habla de lo que sería el Bloodborne, que sería rehecho para PlayStation 5 en unos próximos años, y después traerlo a PC. No es algo descabellado. Yo pienso que es algo que Bloodborne todavía a la fecha es un juego que está actualizado, es jugable en términos de tecnología, de dinámicas, y puede traerse, sí, o como no, puede hacerse. Sin embargo, rehacerlo para PlayStation 5 como hicieron con The Last of Us, pueden hacerlo y traerlo a PC perfectamente. Eso es algo que ustedes saben que esa es una de las prácticas que les gusta a Sony PlayStation, y yo entiendo que por ahí puede ir la vuelta de Bloodborne, al igual que la trilogía de Uncharted que se quedó atrás y están lanzando, ya ustedes vieron estos juegos de Uncharted Legacy of Thieves. No pasa nada, están haciendo lo que tienen que hacer. Sin embargo, vimos aquí mucha gente también duda sobre el tema de los emuladores, y realmente, ¿qué les digo? Vamos a ver, déjenme saber aquí en los comentarios sus impresiones sobre esto. Hay informaciones sobre esto que realmente tiene bastante sentido, pero hay otras cosas que están dudosas. Hay que tomarlo con pinzas la información, pero no es tan descabellado como, ¿verdad?, algunos veo aquí que dicen. Pero déjame saber tus impresiones sobre estos movimientos, si entiendes que puede ser así, si es algo positivo, si es algo que tú estás esperando. Debes tener pendiente que Sony PlayStation está enfocándose en entrar más de lleno en los ports de PC. Eso está dejando dinero, y cuando llega el mercado móvil con este IP que está trabajando Bungie, que hemos hablado aquí en el canal, realmente ahí se van a parar las aguas, porque el mercado móvil, la PC, está dejando muchas utilidades, muchas ganancias, y no es nada descabellado. Pero déjame saber tus impresiones, tu opinión sobre todas estas informaciones aquí debajo en la caja de comentarios, y déjame un like si te gustan estos videos y esta información así rápida. Y ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech, que yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.